Muy buenos días, estamos conversando acá en La Salud Primero con un amigo, Cristóbal Mardones. Él es director de la Corporación Profesional de Alzheimer y otras demencias, director fonoaudiólogo de profesión de adultos. Bienvenido, Cristóbal, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. Muy contento por la invitación, por conocerlos, Alicia, y por el contacto y eventual colaboración que podamos tener acá, pues, después de esta Tenemos que conversación. Tenemos que hacer todas las colaboraciones, porque para eso estamos. ¿Cierto? Tanto ustedes como nosotros del Observatorio del Cáncer trabajamos para ayudar a sensibilizar, primero que todo, visibilizar todos aquellos temas de salud que finalmente, entre tantas demandas, quedan un poquito extraviados. ¿Por qué queríamos conversar con ustedes? Yo incluso le había comentado ya a nuestros auditores que ustedes existían y que estaban haciendo un trabajo importante, porque tal vez para comenzar deberíamos contar de que se estima que en Chile, ¿verdad? Hay alrededor de 200.000 personas que viven con algún tipo de demencia liderado por el Alzheimer, ¿es así? Tal cual. En Chile al menos son 200.000 personas las personas, o sea, directamente las que viven con algún tipo de demencia. Ahora hay que considerar que de todas maneras son casi 1 millón de personas que están relacionadas con esta condición si consideramos a sus familiares y el entorno cercano, ¿ya? Y el número de las personas con demencia se incrementa a más de 600.000 personas, es decir, que cerca de un 3% de los chilenos en el 2050 se estima que van a desarrollar algún tipo de demencia. Ya Yo esas son cifras más bien nacionales. Cristóbal, contémosle un poco a nuestros auditores por qué pasa esto. ¿Hay un tema del envejecimiento de la población? ¿Hay condiciones que están favoreciendo que estas enfermedades se instalen en nuestro país? ¿O es la foto del mundo? ¿Qué Mira, pasa ahí? para definir, para en el fondo los auditores puedan entender en palabras simples lo que es la demencia, eh, clínicamente nosotros vamos a entender a la demencia con algunos criterios, que incluso por guías clínicas en el fondo hoy día están actualizadas y hoy día nosotros hablamos con criterios de poder confirmar la presencia o ausencia de un trastorno neurocognitivo, cuya causa puede ser algún tipo de demencia, ¿ya? Entonces vamos a entender que la demencia es cualquier tipo de deterioro cognitivo que tiene la suficiente severidad como para impactar en las actividades de la vida diaria de las personas, Ok. ¿ya? Es decir, aquellas personas que tenían un cierto nivel de autonomía en su capacidad para poder realizar sus actividades, hoy día por la presencia de un deterioro cognitivo que puede partir incluso por trastornos de memoria, como no puede ser de inicio de trastorno de memoria, eh, empiezan a alterarse estas capacidades de independencia, haciendo que en el fondo no puedan compensarlas por sí solos y requieran de la ayuda de un tercero, ¿ya? Esto en compañía de, evidentemente, un examen de neuropsicología, es decir, donde hacemos test, ¿cierto? Donde confirmamos la presencia de este trastorno cognitivo, adicional a toda una valoración médica, neurológica, psiquiátrica, ¿cierto? Que se acompaña en todo este proceso, y adicionalmente descartando otras patologías que también pueden causar deterioro cognitivo o síntomas similares, ¿ya? Pero vamos a entender entonces como el trastorno neurocognitivo mayor aquel deterioro cognitivo que impacta de manera significativa en la independencia de las personas y en la autonomía para realizar las actividades de la vida diaria. Y una de las causas más frecuentes de este trastorno neurocognitivo mayor es justamente la enfermedad de Alzheimer, ya que es el tipo de demencia más prevalente en la población de Chile y el mundo y Ok. que debuta, es decir, inicia con trastornos de memoria, ya que es lo más característico que reconocen las personas, ya una memoria a corto plazo, una memoria episódica, ya que Ok. en verdad esa es de largo plazo, ¿sí? Y existen otros tipos de causa también de demencia que son frecuentes también, como la demencia frontotemporal, que son demencias de inicio conductual. El trastorno cognitivo ahí no es tanto de memoria, sino que es más de trastorno de la conducta y la personalidad. Hay otros trastornos que inician con trastornos más bien motores, como la demencia por cuerpos de Lewy, ¿cierto? Que puede confundirse por ahí con alguna enfermedad como el Parkinson, porque inicia con trastornos motor. Eh, También tenemos las demencias vasculares. Antiguamente reconocíamos las demencias vasculares como las demencias multiinfartos, es decir, múltiples infartos vasculares a nivel cerebral que generan un deterioro de la capacidad cognitiva y funcional, ¿ya? Por lo tanto,
en resumen, existen muchas enfermedades que pueden causar la demencia, ¿cierto? Y que clínicamente nosotros vamos a siempre a buscar o reconocer si existe o no este trastorno neurocognitivo mayor, ¿cierto? Que cumple ciertos criterios de clínicos como para poder confirmar este diagnóstico. El diagnóstico es puramente clínico, Clínico, ¿ya? solamente, claro. Estamos conversando Puramente clínico. Estamos conversando con Cristóbal Mardones de la Corporación Profesional de Alzheimer y otras demencias, y aquí estábamos desmenuzando de qué hablamos cuando hablamos de estas demencias, que claro que siempre referimos al Alzheimer, que es la más común, como tú dices, de mayor prevalencia. Bueno, ¿por qué es importante lo que está haciendo COPRAT? Porque tenemos una deuda como país con esta situación, ¿verdad, Cristóbal? Tal cual, sí. Tenemos una deuda. Nosotros desde el año 2011 venimos abogando por las demencias. La Corporación Profesional de Alzheimer y otras demencias es un equipo multidisciplinario, y ahí para que nos puedan ir conociendo un poco del por qué surge todo esto. Y la corporación surge justamente porque uno de nuestros socios, que es el presidente actual de la corporación, tuvo a su madre con demencia, ¿ya? De una demencia tipo Alzheimer. Entonces, coincidentemente, él llega a manos de una neuróloga que justamente estaba intentando activar política pública para las personas con demencia, que es la doctora Slachewski, ¿ya? Y la doctora Slachewski en ese entonces trabajaba, bueno, todavía sigue trabajando en el Hospital del Salvador, acá en Santiago, y conformaron y comenzaron a conformar un equipo multidisciplinario que intentara de alguna manera representar a la sociedad civil para impulsar política pública en demencias en Chile, y por lo tanto nosotros fuimos pioneros en poder entregar una primera propuesta de activar un plan nacional de demencia justamente por un llamado que había hecho la Organización Mundial de la Salud más o menos en el año 2011, ¿ya? 2011, ya con este tema. 2011, ya estaba llamando a los distintos gobiernos en el fondo a impulsar Plan Nacional de Demencia como una principal estrategia de política pública para poder hacer un abordaje adecuado de las necesidades sociosanitarias de las personas con demencias y sus cuidadores, ¿ya? Y en ese contexto es que surge COPRAD, justamente para impulsar la elaboración de un Plan Nacional de Demencia, lo cual nos fue bastante bien. Evidentemente, esto no fue solo un esfuerzo de la sociedad civil de COPRAD, sino que también con múltiples otros actores, tanto del área académica, ¿cierto?, del área científica, de la sociedad civil, investigadores, que todos en el fondo abogamos por lo mismo, y afortunadamente en el año ya 2000, en el año 2000, espérame, déjame confirmar, en el año 2017 se inicia el Plan Nacional de Demencia, ¿ya? Un ¿Qué plan que ocurre? podríamos ir contándole un poco más allá, luego continuamos con la cronología, pero ¿por qué generó tanta adherencia, tanto apoyo? Porque finalmente ustedes entiendo que trabajaron 4 ejes súper significativos, ¿verdad? Sí, nosotros los ejes principales justamente tenían nosotros buscábamos en el fondo que esta política pública se instalara con una perspectiva de derecho, finalmente, ¿ya? Entonces, nosotros queríamos permitir que uno de estos grandes ejes era permitir que los pacientes con demencia y sus familias tengan el derecho a una vida digna, ¿cierto? Que se les garantice el derecho a una atención y a un tratamiento de calidad, con la evidencia efectiva desde el punto de vista de medicina basada en la evidencia. Queríamos fomentar la investigación en personas con demencia, fomentar la creación y, en el fondo, capacitación de recurso humano especializado para la atención de estas personas. Queríamos fomentar la prevención de la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades relacionadas. Y como un cuarto eje, también crear la conciencia, es decir, sensibilizar y educar a la población sobre la importancia de las demencias, impulsar en el fondo solidaridad frente a este grupo de personas y una reflexión ética en el fondo en torno a todas las necesidades en el fondo sociosanitarias que tiene esta población también. ¿Ya? Este modelo de este plan nacional, Cristóbal, viene a emular, a copiar, a reproducir la forma en que los otros países están abordando estas enfermedades. Hay Sí, un... ¿Sí? de todas maneras, esto considera una revisión respecto a buenas prácticas internacionales en el abordaje de las personas con demencia, Ya. ¿ya? Pero evidentemente, todas estas acciones, es decir, todos los componentes que incluye el Plan Nacional,
deben ser bajados a la realidad local. Y existe una heterogeneidad importante en el abordaje de las personas con demencia dependiendo del territorio en el cual nos dispongamos a observar un poco cómo se comporta esto, ¿ya? El piloto contempló 3 lugares, ¿cierto? El piloto contempló la creación de una unidad de memoria en el Hospital Salvador, en la comuna de Providencia, ¿cierto? ¿Mm? Eh, Ahí se conformaron también centros. En el fondo, esto estamos hablando de atención secundaria. Ya la unidad de memoria es un equipo profesional de neurólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, asistente social, enfermería, TENS, ¿cierto? Psicología, neuropsicología, todo un equipo multidimensional Disciplinario. en el fondo, Ujú. claro, multidisciplinario, que está inserto en la atención secundaria en el Hospital Salvador, ¿ya? Y que se coarticula con otros centros nuevos que se crean en el Plan Nacional, que son los centros de apoyo comunitario para personas con demencia, que son centros más que nada diurnos, ¿ya? Es decir, donde personas con enfermedades en etapa leve y moderada pueden asistir durante el día a estos centros para estimulación. ¿Ya? Y la unidad de memoria viene a constituir la oportunidad de acceso diagnóstico y confirmación diagnóstica en aquellas personas, en el fondo, que están con alguna duda o en casos complejos, ¿ya? Y este piloto se empieza a coarticular en un sistema de salud que también funciona con atención primaria, ¿ya? Esto se creó en Providencia, en el Hospital Salvador, se crea en Magallanes, en Punta Arenas, y se crea en Osorno, ¿ya? Y desde el 2017 entonces están funcionando estas unidades de memoria eh, y con sus distintas experiencias de la realidad local, ya con estos centros y dispositivos de apoyo comunitario. ¿Cuál ha sido el balance, Cristóbal? ¿Cómo lo han mirado ustedes como corporación este trabajo? ¿Qué ocurre? Que en el 2017 se crearon estos centros, o sea, este piloto, ¿cierto? Y dentro de los ejes que yo les comenté se contemplaba incluso la colaboración, o sea, el fortalecimiento en la capacitación de recursos humanos. ¿Qué pasa? Que en el 2019, nosotros como COPRAD, ya teniendo el Plan Nacional de Demencia, lo que quisimos también fue incorporar que las demencias estuviesen incorporadas en el GES, en el auge, ¿ya? Y en el 2019 se incorpora, pero pareciera ser que la incorporación de las demencias en el GES fue una decisión netamente política y no tan técnica, porque fue muy abrupta la decisión de incorporar a las demencias al GES, lo que hizo que los equipos de atención primaria de salud, es decir, médicos y equipos no Ujú. médicos, tuvieran a cargo el proceso diagnóstico, ¿ya? Sin la suficiente capacitación, sin el suficiente recurso humano y sin la suficiente infraestructura para poder realizarlo, lo que generó un colapso en el fondo del sistema de salud y un colapso de los equipos de salud, ¿ya? Y desde el 2019, en el fondo, nosotros estamos viendo la creación de distintos equipos que están intentando de alguna manera responder a esta garantía que por ley asegura, ¿cierto?, que todos tengan los derechos en el fondo a poder hacer un proceso de diagnóstico, una confirmación diagnóstica y un eventual tratamiento, pero sin una Ya. coarticulación adecuada y menos con una correspondencia económica vinculada a la atención, es decir, el per cápita que nosotros conocemos en el fondo por ahí hace poquitos participamos de la Escuela de Envejecimiento Internacional de la Universidad de Chile y participó una doctora, una médico familiar que nos comentaba y nos confirmaba que el per cápita destinado a la atención de personas con demencia no se corresponde en nada porque se incorpora al per cápita que habitualmente recibía cada, cada CESFAM por persona, es decir, no hay No hay inyección no de hay recursos, no hay no hay capacitación. nueva inyección de recursos para nada. Quedó Entonces, adscrita eso en pasa, papel. ese es un proceso, tal cual. Claro. Nosotros estamos viendo en el fondo que están los equipos de salud un poco abandonados. Mm. Los equipos de salud tienen toda la voluntad de poder cuarticularse lo mejor posible, pero no tienen los recursos necesarios disponibles a la mano, ¿ya? ¿Y qué pasa con los pilotos? Los pilotos tampoco, pues los Claro. pilotos están ahí un poco congelados, funcionando en su territorio, pero no se aseguró para nada la continuidad del plan y una expansión del plan
a los distintos territorios del país, ¿ya? Y eso es lo que estamos abogando también, la creación de nuevas unidades en el fondo. Y se han creado nuevas unidades, pero fuera del plan nacional, entonces no son reconocidas por el ministerio, algo súper raro y disruptivo. Estamos conversando con Cristóbal Mardones. Él es director de la Corporación Profesional de Alzheimer y otras demencias. Cristóbal, el resumen que nos hace es bastante desalentador. Y es el momento que ustedes han establecido como para dar un reimpulso a este tema y ordenar la mesa y poner adelante la necesidad de estas personas y sus familias, ¿no es cierto? Porque esta es una enfermedad, una condición que impacta muchísimo a todo el entorno, por lo tanto no es un número aislado de las personas que lo padecen. ¿Cuáles son los planes que tienen para este 2023? ¿En qué estás pensando? ¿En qué podemos colaborar quienes estamos escuchando esta conversación de manera de apoyar el impulso de una legislación que sea más potente, que obedezca a una estructura coherente, ¿no es cierto? Donde haya recursos, capacitación, un montón de temas que hagan posible el éxito de esto. Sí. Nosotros este 2023 hemos propuesto es el programa Chile no te olvida, que de alguna manera viene siendo la respuesta a poder potenciar una política integral e intersectorial, ¿cierto? Que pueda abordar la prevención, diagnóstico oportuno, continuidad de cuidado sociosanitario, investigación e innovación de las personas con demencia y sus cuidadores, donde evidentemente queremos más GES, ¿cierto? Queremos más plan nacional, pero tenemos que reactivarlo y coarticularlo, ¿ya? Entonces, ¿qué propone nosotros con Chile no te olvida? Soñamos en el fondo que cada chileno y chilena reciba la atención, el cuidado y el trato digno que toda persona merece, ¿cierto? Y lo que buscamos es reactivar el Plan Nacional de Demencia con todos sus componentes para no excluir a las personas con demencias y a quienes los cuidan, y que podamos ayudarlos a tener una mejor calidad de vida. Por lo tanto, queremos dar un carácter de política de Estado al Plan Nacional de Demencia, y este debe evidentemente responder a todas esas necesidades sociosanitarias, con una atención oportuna, continuidad de cuidado, como les decía, Ujú. y relevando la necesidad de prevenir la aparición de las demencias, ¿cierto? Mediante el control de factores de riesgo a lo largo del ciclo vital, contar con diagnósticos y tratamiento oportuno, apoyar en el cuidado, reducir la carga del cuidador, capacitar a los equipos de salud, incentivar la generación del conocimiento para lograr mejores respuestas sociosanitarias, disminuir el estigma asociado a la demencia y al envejecimiento, velar por el pleno goce de derechos de las personas que viven con demencia e impulsar la inclusión y la solidaridad, ¿ya? ¿Qué estamos intentando realizar en concreto? Nos estamos reuniendo con distintos actores políticos en el fondo. De hecho, por ahí estamos creando una bancada parlamentaria que nos colabore a poder generar esta política de Estado, ¿cierto? Y estamos pucha, golpeando puertas desde el Ministerio de Salud, desde Senama, desde distintos actores, ¿cierto?, de la sociedad también, científicos, investigadores que apoyen esta idea, y que podamos justamente reactivarlo con un contexto claro, pero con un referente técnico validado, ¿cierto? Que esté situado, ya sea desde el Ministerio de Salud o en alguna otra institución, ¿cierto? Pero que pueda coordinar las distintas iniciativas tanto para el envejecimiento como para el abordaje de un envejecimiento patológico en contexto de demencia, ¿ya? Y a eso está ocurriendo. Desde el Ministerio de Salud está un poco congelado el avance. Tenemos el Departamento de Salud Mental, donde está ahí un referente del equipo de demencia, pero la verdad es que no se está reactivando mucho, no está siendo una prioridad, y nosotros buscamos concretamente insertar a un profesional en el fondo que logre coordinar los distintos dispositivos que se ponen en marcha en poder crear esta política de Estado y la reactivación real del Plan Nacional de Demencia. Oye, Cristóbal, cuando tú nos enumeras los desafíos que tienen, son tremendos, ¿no es cierto? Son muchísimos. Antes de iniciar este programa decíamos, pucha, vamos a tener que ponernos a la fila con este tema porque sabemos que los recursos son limitados y las necesidades de salud infinitas. Sí. ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer nosotros, quienes te estamos escuchando? ¿Cómo poder colaborar? ¿Ustedes tienen un sistema de voluntariado en COPRAT? ¿De qué manera la gente pudiera tal vez adherir o sumar? Porque yo creo que a todos, de alguna manera, nos llegan
esta condición, sobre todo de nuestros adultos mayores, de las personas más viejitas que nos rodean, ¿no es cierto? Que es no solo un fantasma esta enfermedad, sino también una preocupación para quienes la padecen, ¿no es cierto? Yo creo que podríamos juntar bastante voluntariado si nos ponemos como meta poder colaborar y contribuir. Sí. Bueno, primero que todo, la invitación es a conocer a COPRAD. Justamente nosotros somos representantes de la sociedad civil y por lo tanto vincularnos con la sociedad y con las personas para nosotros es lo principal y un eje fundamental. Concretamente, para poder apoyar la campaña o el programa Chile No Te Olvida, que estamos impulsando actualmente, ustedes pueden ingresar a nuestra página web www.coprad.cl. Ahí hay un lugar destinado especialmente para que puedan conocer el programa Chile No Te Olvida y estamos reclutando firmas, justamente porque estamos en un proceso de harto lobby político y harta campaña donde estamos dando y sensibilizando en el fondo a todos los actores en el fondo involucrados a que podamos priorizar esta política de Estado. La reclusión de firmas evidentemente es un acto simbólico, pueden participar como personas naturales como también como instituciones, el llamado también a las instituciones a colaborar en esto y por lo tanto vamos a hacer una bajada desde ahí, desde esa de ese reclutamiento de firmas, en poder pesquisar también colaboraciones más directas con algunas instituciones que quizás podrían ser estratégicas, ¿ya? Y evidentemente el llamado también a la población es a exigir esta garantía explícita y el plan, pues es decir, en los distintos territorios, en la medida que ustedes puedan de alguna manera dejar algún tipo de reclamo en la OIS, por ejemplo, de su CESFAM o de hospital, por no contar con un equipo especializado para el abordaje de las personas con demencia, es un precedente adecuado, porque es la única manera de poder presionar y visibilizar en el sistema esa brecha de recursos humanos, esa brecha de atención, de acceso diagnóstico. ¿Ya? En aquellos territorios donde sí existe una unidad de memoria y estos centros de apoyo comunitario, quizás hoy día el auge por ahí, conversábamos con esta doctora de médico familiar, tenía que ver como con la calidad de la atención, ¿cierto? Pero no tanto con el acceso, porque ya estaba cubierto, pero en Resuelto. muchos otros territorios el acceso no está ni siquiera cubierto, entonces por ahí la única manera es justamente hacer que, que las personas dejen constancia de que no existe esta oportunidad, esta garantía, y que por ley les corresponde, ¿ya? Así que es una manera concreta de realizarlo. Nosotros vamos a invitar y vamos a sumarnos también a las firmas y a adherir a esto, porque sin duda que va a generar una oportunidad, crear masa crítica, ¿no es cierto? Que seamos más quienes estemos presionando y demandando por esto. No quiero cerrar esta entrevista, Cristóbal, sin que les demos unos consejos a nuestros auditores y auditoras de qué manera se pueden prevenir estas enfermedades. Tú hablaste de temas de prevención. ¿Hay algo que nosotros podamos ir practicando o haciendo o subrayando al interior de nuestra familia? Mira, de todas maneras, acá hoy día la literatura reconoce 12 factores de riesgo, ¿ya? Que incluso por ahí si se abordan en un conjunto los factores de riesgo pueden prevenir hasta un 40% la aparición de Ok. algún tipo de demencia, lo cual no es menor. Y estos factores de riesgo se vinculan especialmente a factores cardiovasculares, ¿ya? Ya, Factores cardiovasculares y algunos hábitos que les voy a mencionar a continuación. Nos súper. comentan en el fondo que, por ejemplo, acciones específicas a los factores de riesgo, como por ejemplo tratar evidentemente de prevenir la aparición de presión arteriales alta, ¿cierto? Alentar el uso de audífonos, por ejemplo, en personas que tienen pérdida auditiva, también puede reducirlo, reducir la exposición a contaminación, prevenir lesiones y golpes en la cabeza, el límite limitar el consumo de alcohol, el abuso de sustancias, ¿cierto? El tabaquismo, evidentemente, también se vincula a un mayor riesgo de aparición toda en el fondo antecedente de factor cardiovascular, hipertensión, ¿cierto? Tabaquismo, obesidad, depresión, aumento de colesterol, están vinculados. Por lo tanto, la prevención de todo lo que le hace bien al corazón también le hace bien al cerebro, por alguna manera decirlo, ¿ya? Una buena educación también son acciones que incluso la política pública tiene que contemplar. Se ha visto que en países con menor desarrollo, es decir, con menor nivel educativo también, tienen más prevalencia de la demencia.
Por lo tanto, esto tiene que ver con varios otros factores también Mm. mucho más globales que no solamente son acciones personales, ¿cierto? Sino que son acciones más de política de Estado y global. Toca ¿Ya? muchas teclas. Los factores de riesgo que tú nos señalas son los mismos que uno escucha en torno al tema del cáncer, ¿no es cierto? A todo el tipo, a toda la larga lista de enfermedades crónicas, la actividad física, la alimentación saludable, el tabaquismo, el consumo de alcohol, terminan siendo Sí. conductas que si incorporásemos desde un primer momento en nuestras vidas, digamos, podríamos tener en todo sentido una mejor salud. De Eh, todas maneras, lo que me gustaría destacar dentro de ¿Ya? estos factores de riesgo en el abordaje es justamente la actividad física, es la que tiene mejor evidencia respecto a la prevención de las personas con demencia y también ¿Mm? el, el- el- el solo hecho de mantenerse activo desde un punto de vista social y al aprender cosas nuevas es también un gran factor protector. Muchas veces es difícil para las personas mayores que no tienen ningún tipo de, de todavía un síntoma que haga de sospecha. Nosotros les recomendamos mucho el que puedan participar de talleres grupales, por ejemplo, y muchas veces por, en el fondo, estilos de vida, les suele ser un acto súper complejo, pero justamente el mantenerse activo desde el punto social es un gran mecanismo de protección y aprender cosas nuevas, porque un síntoma común para la sospecha de que podría estar pasando algo es justamente dejar de hacer algo que tú siempre hiciste. Por ejemplo, una alerta temprana es aquella persona mayor que, por ejemplo, cocinaba, ¿cierto? Habitualmente quizás algún tipo de preparación y lo olvidó. Eso es un olvido significativo. Por lo tanto, quizás en un taller de estimulación, el estimular que ella prepare o cocine no es algo innovador para ello, porque es algo que siempre ha hecho. Sí es un gran factor, un gran mecanismo de protección para una persona mayor aprender algo nuevo. Seguimos teniendo la capacidad cerebral para poder aprender cosas nuevas y eso justamente es una gran conducta en el fondo que podemos hacer para prevenirla. Oye, qué interesante, Cristóbal, hemos aprendido mucho contigo. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu disposición y desde ya las puertas acá de La Salud Primero siempre abiertas para poder seguir conversando e ir contándole a todos nuestros auditores y auditoras cómo va el tema, cómo va el impulso, cómo van las firmas e ir sostenidamente haciendo un llamado. Muchísimas gracias, Cristóbal, y un abrazo a todos los miembros de COPRAT. Sí, muchas gracias a ustedes por la colaboración. Qué bueno conocernos. Las demencias, de todas maneras, son un grupo de enfermedades que justamente también tienen harta cruzada con lo que es el cáncer. Para nosotros, el abordaje del cáncer incluso está siendo parte de ejemplos, si bien yo creo que también tienen hartas brechas, ¿cierto? Y muchos desafíos. El ejemplo de la política que se ha creado en cáncer puede ser también una muy buena práctica en lo que podemos perseguir nosotros como en el abordaje de las personas con demencia, ¿ya? Sí, Así pues, que, absolutamente, porque la ley del cáncer fue la primera ley que fue impulsada desde la sociedad civil con mucha presión, tomó mucho tiempo, pero finalmente exactamente, logró dar los frutos y ahora solo falta también reactivarla como muchas cosas. tal Muchas cual, así que nos gracias. estamos poniendo en la misma fila, pero queremos Como todas las rescatar firmas. estas buenas prácticas. Chile crece, Chile crece contigo también es un muy buen ejemplo de poder concretar políticas de Estado, incluso con ejemplos que son en el fondo mencionados internacionalmente. Así que tenemos hartas iniciativas, harto que conocernos, así que felices y encantados de esta invitación para poder colaborar en conjunto. Así que te lo agradezco mucho, Alicia. Muchas gracias, Cristóbal, y hasta la próxima. Que les vaya muy bien. Gracias.